Bueno, todo lo que dejó la noche del debate, seguramente lo viste, seguramente estás ahí con esas sensaciones. ¿Qué te dejó? O por ahí con la sensación de que no dejó mucho, porque por momentos parecía todo muy pautado y por otros parecía que se estaba a punto de salir de esa pauta. Claro, te habíamos dicho en la previa, lo estaban estudiando mucho. Fíjate que hubo pocos actos o pocas exposiciones de los candidatos en la última semana. Estaban todos más bien, de alguna manera, tratando de preparar y de no equivocarse. Por lo menos los tres que llegan con chance. Estaba, qué sé yo, por el lado de Milei, que se sabía que iban a tratar de chicanearlo o de tratar de sacarle alguno de los votos que logró en las PASO. Estaba como muy pendiente de no cometer ningún error, de no perder esa posición. Pero también se los vio a los otros candidatos bastante atados. No sé qué te pareció, no sé qué te dejó, no sé tampoco la expectativa que tenés para el segundo debate. Uno entiende que van a estar más sueltos, que ya le tomaron el pulso. También a la mecánica, viste que tiene todo el debate, no es un debate donde vas y decís lo que querés y te pones a confrontar con el que quiera. Tiene una mecánica que hay que entender, como reglas muy pautadas, y da la sensación que cuando se terminan de acomodar a esas reglas, ya el debate terminó. Por eso la expectativa para el segundo, que va a ser con otra temática, pero que va a tener por ahí la necesidad de los candidatos de soltarse y tirar un poquito más, ¿no? Si es que quieren, de alguna manera, sacar algún rédito de ahí. No sé cómo lo vieron ustedes. Y desde el punto de vista de la oratoria, Dani, me pareció que más segura, contundente fue Miriam Bregman. Después como que le siguió Massa, Schiaretti, y Milei y Bullrich estuvieron más flojitos. Tartamudeaban o en algún momento, digamos, no se los veía tan seguros. Le pegaron mucho más a Massa cuando en realidad la expectativa era pegarle a Milei. Y Milei en ningún momento se sacó, que era lo que esperaba la mayoría del público, ¿no? O por lo menos los protagonistas de la noche de ayer. Bueno, que explotara en algún momento y no lo hizo. Estuvo contenido durante todo el debate. Bueno, pero es un buen punto porque muchos dicen Miriam se lució. La verdad, Miriam Bregman se lució ayer en el debate. También era la que menos tenía para perder, sí, ¿no? Es como que estaba suelta, se la vio, la verdad, dentro puede estar de acuerdo o no. Después en los votos por ahí la izquierda nunca termina de despegar. Pero para el debate fue funcionar. La verdad, lo hizo muy bien, se lució. Y dejó tal vez lo del gatito mimoso fue la frase que repercutió en las redes, ¿no? Y el título en muchos lados. Automáticamente. Y en cuanto a economía, ¿no? Que era lo que muchos también esperábamos ver, cuáles eran las propuestas concretamente. Bueno, ahí hubo bastantes situaciones en las que se hizo agua. Concretamente, bueno, Patricia Bullrich no pudo explicar cuál era la propuesta. Ahí en Milei también la apretó en ese sentido, en Massa también. Y bueno, creo que quizás Massa fue el único que dio una idea de algo que se podía llegar a hacer sobre la moneda digital. Para que no me quiero alejar demasiado de lo que dijo Miriam Bregman y después nos metemos a ver si salió Massa bien parado o no y si Milei consiguió retener lo que de alguna manera dentro de su imagen logró en las PASO, porque generó la primera reacción, lo veías en las redes, Miriam Bregman, con esto. Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Milei llega hasta... Bueno, y ahí metió, por supuesto, una muy buena reacción. Si hubiese habido tribuna, hubiese habido aplauso. No hubiese habido aplauso, sí. Ojo, le sumó a Milei eso de hacer caras mientras el otro hablaba. No, estamos hablando de lo que es todo el tiempo, un show televisivo también, todo el tiempo, ¿no? Hacía caras. Sí, digamos, pero ahí tuvo le contenido en lo discursivo, no quería arriesgar demasiado, pero bueno, a través de los gestos iba dando su opinión sobre lo que Massa también, pero después al final, cuando se relajó un poquito más, haciendo poniendo cara de circunstancia, pero digamos, al principio la mayoría siempre estuvo bastante rígido ante la cámara. Yo creo que Massa salió bien parado. Vos justo te corté, Flora, cuando querías un poco meterte con el tema de Massa. Salió bien parado, la tenía complicada con el tema de los números, ¿no? Sí, y además, bueno, es el que es gobierno hoy en día. También es al que es más fácil pegarle dentro de todo, dentro de la situación. Y decía, en cuanto a las propuestas, no todos hicieron propuestas claras.
títulos sí, pero propuestas claras no, y creo que lo de la moneda digital por lo menos después tuvo bastante repercusión, empezaron a investigar un poco más qué países lo utilizan, cómo funcionan, Claro. si es bueno, si no, por lo menos fue una propuesta concreta. Sí, sí, y no terminó Milei de profundizar el tema de la No se habló tanto dolarización. de dolarización, eso Sí, iba a decir. como que la gente tenía un poco... Ojo, el tema económico ya pasó, fue ayer. Después seguirá con otra temática la próxima semana. Pero hubo un interesante cruce con el tema del Papa, ¿no? Cuando en un momento... Claro, Sergio Massa le reclamó a Milei que le pida disculpas. Mirá. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado. Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Sé respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa. Dale. Bueno, interesante ahí la puesta de Massa, de sacarlo un poco a Milei del tema económico, que es donde él se maneja Y lo muy hizo bien, ¿no? dudar, ¿no? Y enojar un poquito, Lo hizo ¿no? dudar, lo hizo tambalear, Sí, si se sí, quiere, sí. en el único momento de la noche donde se lo vio incómodo a Claro, Milei. sí, es verdad. ¿Eh? No, si fuese boxeo, por ahí las tarjetas contarían Entró un la punto. mano. Y contarían Entró un punto la para mano. Massa. Cada uno tuvo su momento donde consiguió un poco avanzar y otros donde se mostraron más dubitativos, ¿no? Por ahí Patricia Bullrich estuvo bien en eso de chicanear o apuntalar el tema en contra de Massa, de la corrupción y demás. Ahora lo vamos a escuchar hablando y justamente haciendo contrapunto con el tema Insaurralde. Y bueno, por supuesto la buscaban por el lado económico, donde ella es más floja. Por Pero ahí, estuvo no poco puede ese explicar. tema, Dani, porque Sí. Miriam Bregman y Bullrich hablaron de ese tema e hicieron un breve comentario como dejándolo pasar. Se suponía que en el último bloque o en los últimos dos bloques de las preguntas cruzadas probablemente iba a poder aparecer ese tema, pero no apareció. No. Después, bueno, Sergio Massa, cuando terminó el debate y se iba en una de las combis, bueno, decía que además tenía, después de haber renunciado a la jefatura de gabinete, tenía que renunciar también a su candidatura como concejal, Claro. ¿no? Bueno, pero Patricia Bullrich en algún momento del debate justamente jugó esa carta de esta manera. ¿Cómo siendo el peor ministro de Economía puedes ser un buen presidente? ¿Cómo puedes dividirte en dos personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después querés hacer una ley penal. Ya tenés el primero. Llévatelo Insaurralde. Ahí lo tenés. Llévalo ya. Anda a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Como siendo el peor ministro de Economía. Aprovechó el tiempo que tenía para tirarle todo lo que justamente se le podía tirar a Massa. Fíjate que la mecánica hace que lógicamente sea un poco frío, porque si en ese momento se podría interactuar, seguramente hubiese sido más interesante, porque los temas que estaba planteando sin duda eran picantes. Pero bueno, ahí Massa parecía como que repasaba algún texto o algún dato que tenía y no la escuchaba. Y Todo pidió parece disculpas, ¿viste? como estudiado, ¿no? Sí, y Massa pidió disculpas. Pidió disculpas por los errores de este gobierno si lastimaron a la gente. Y la verdad que está bárbaro esto de que, más allá de lo que haya dicho, que se hiciera cargo de los errores. Claro, lo que pasa que lo que le decían es, vos, digamos, prometés mucho para después del 10 de diciembre, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo implementás ahora? Claro. Igual Bueno, quedó llamaba la impresión, atención, Dani, ¿no? que Patricia Bullrich quedó en una encerrona, hablando en términos del debate, ¿no? Porque Milei, durante varios pasajes del debate, buscaba, se notaba que buscaba,
ir a comerle votos a Patricia Bullrich. Claro. Claramente. Sí. Claramente. Acá Sí, sí. el escenario, Le jugaba por el lado- ¿cuál Y le era? jugaba por el lado de la economía, Claro, básicamente. Diciendo, claro. bueno, Es a ver, más, decí, ¿qué van a hacer? Si hubo un candidato que buscó el ataque político, no el personal, sino el ataque político Sí. para con Patricia Bullrich, ese fue Javier Milei. Sí, O sea, Milei buscó... Sí, de alguna manera sorprendió eso, porque claro. parecía que iban a... ¿Viste qué te decía en la previa? Van a polarizar más a Milei. Y por ahí no se la esperaba tanto Patricia Bullrich, que Milei iba a ir contra De ella hecho, buscando eso, ¿no? Milei insistió y le dijo, le doy otra oportunidad a ver si ahora me responde. Sí, O sea, le volvía claro. a preguntar. Exactamente. Sí, sobre por el lado lo mismo. económico, donde ya Patricia Bullrich demostró que por ahí no se siente tan cómoda y le sumó la incorporación de Carlos Melconian, justamente para que la ayude en la campaña en eso de lo técnico económico que ella no maneja. Bueno, obviamente ayer no podía responder Melconian por la lógica que tiene el debate. Pero fíjate cómo Milei buscaba esto que dice Alejo, y contraponer también e ir a sacar votos que consiguió Patricia Bullrich en las PASO. Señora Bullrich, usted dice de que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Le voy a decir algo. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI y 9 se generan en el Banco Central. El déficit fiscal, cuasi fiscal que genera las LELIQs, ¿sí?, son emisión monetaria futura. Por lo tanto, aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, sabe que no le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del Banco Central. Y los chantas que tiene como economistas, ninguno de ellos dijo qué va a hacer con las LELIQs. Solamente se concentraron en la independencia del Banco Central, que cuando usted fue gobierno se llevaron puesto al presidente del Banco Central generando una hecatombe. Vamos, ¿de qué me está hablando? Señora Bullrich. Bueno, ahí está, fíjate, la busca por el lado económico. El tema LELIQ no lo maneja cualquiera. No. Obviamente Milei sí, porque es economista. También le podría haber respondido Sergio Massa, que es abogado, pero está como ministro de Economía. Ahí le metió un tema técnico o una palabra técnica que Patricia Bullrich por ahí no tiene por qué saber. O sí, qué sé yo, eso depende. Después cada uno quiere interpretar. Del otro lado muchos dirán, no, si va a ser presidenta tiene que saber todo, incluso de economía. Y otros dirán, bueno, para eso va a tener un ministro de Economía. Sí, Hay que ver. ella lo trajo a Melconian al debate. La primera persona que mencionó el nombre de Carlos Melconian fue Patricia Bullrich. Sí. Como diciendo todo lo que tiene que ver con economía, bueno, arréglense con Melconian. Pero bueno, claramente ahí Milei le jugó esa carta y se la notaba, más allá de que no tenía por qué responder, Patricia, se la notaba incómoda mientras Milei hacía esa locución. Claro. En el rostro se notaba. Sí, sí. Y en la educación, cara. la verdad que pasó sin pena ni gloria. Claro, lo que pasa que es mucho más importante hoy por hoy para los argentinos el tema de la inflación, el tema económico y además porque, claro, durante el primer tema del debate se habían gastado todos los derechos a réplica. Entonces, en educación, digamos, estuvo bastante flojito desde ese punto de vista. Nadie confrontó con nadie. Claro, Parece pero que no no había está suave, quedado ¿no? muy claro lo del derecho a réplica, me parece. Porque lo lo usaron empezaron todo. a usar, en un momento parecía que era todo el derecho a réplica y de repente Milei y Massa se quedaron sin la nada. posibilidad de seguirlo hasta el final. Sí, Es pero que me parece cada que tema fue una estructura, Romy, pensada, es decir, de gastarlo en ese Sí, tema. claro, porque era más importante, seguramente. O por ahí pensaban que iba a pegar más en la gente, o vamos por el lado económico, que lo podemos atacar más a Massa, no sé. Sí, 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 Me parece claro. que no es casual decir, uy, se me agotaron los derechos a réplica, sino que decidieron, por lo menos Massa y Milei, utilizarlo en ese primer tramo, ¿no? Si no, se lo hubiesen guardado. Está todo como medio estudiado, no te creas que todo sale. Algunas cosas sí, después surge lo que surge, pero digo que el 80-90% está muy bien Sí, en pautado. educación son creo que todos estrategias. coincidieron en pegarle a Milei con su proyecto de los vouchers, como Sí. que no era algo que pudiera funcionar en la Argentina. No se tuvo en cuenta mucho también que la educación en la Argentina es educación federal, en Claro. el papel de las provincias también en Sí, educación, sí. o sea, no pasa todo por el gobierno nacional. Exacto. Ahí como que hizo un poco de agua el debate en todo sentido, ¿no? De todos los candidatos. Pero también hablaron, se metió el tema de la situación actual de las escuelas, las clases, se metió también el sindicalismo, pero como que fue transversal a todo. En ese eje me parece que no hubo ninguno que se haya destacado. No, Pero nadie Miriam se destacó, Bregman no. salió en defensa de las docentes, ¿eh? Sí. Salió fuerte, ¿eh? Sí, Sí. Salió sí. fuerte.
Sí, sí. Pero es interesante, ahora nos metemos con el tema de educación, los dos temas principales de ayer, economía y educación. Obviamente, economía eclipsó a educación y de eso ya no se va a volver a hablar en el próximo debate, para que te quede claro cómo es la mecánica. Pero es interesante este momento donde Massa pide disculpas por la economía en general y por la inflación en particular. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. Bueno, ahí está una propuesta que obviamente tenía guardada Massa para jugar en el debate y que resulta interesante, ¿no? Un poco para contraponer la dolarización de Javier Milei, ¿no? Hacías referencia a eso, Flora, más temprano. Pero la primera reacción ayer era en redes, ¿no? Sí, no solamente por los hashtags que se usaban, que si veías las tendencias, obviamente los primeros tenían que ver con el apoyo cada uno a su candidato, ¿no? Después algunas frases, como decíamos recién, de gatito mimoso. Y otra de las cosas que llamó mucho la atención o que quizás tenemos que empezar a aceptar en este último tiempo es la cantidad de personas que lo ven por streaming. No solamente el rating que tuvo y la repercusión en la tele, sino también en todos los canales de streaming de algunos medios tradicionales y otros medios que directamente ponían el debate para reaccionar en vivo a lo que se estaba diciendo en ese momento. Y todos los canales de streaming tenían muchísimas personas, muchísimos usuarios conectados y mirando también a través de otras pantallas lo que estaba pasando en ese momento. Claro, que también habría que medirlo o por lo menos agregarlo a la medición. Generó una expectativa enorme, tenía un rating muy grande. 42 por todos puntos, lados, ¿no? claro. Sí. Pero esto que dice Flora, obviamente hay que sumarlo a esos 42, ¿no? No porque va por quizás otro si lado. lo comparás con el último debate presidencial, bajó un poco la cantidad de rating. Creo que estaba en 50 puntos la última vez, pero en este caso aumentó muchísimo el interés también en los canales de streaming, que había muchísimos que tenían más de 30.000 personas, más de 100.000 personas mirando. Algunos eran de medios reconocidos, que quizás hay gente que elige verlo a través de YouTube, por ejemplo, pero otros también eran canales paralelos que estaban transmitiendo el debate. Claro, y es interesante lo de las reacciones, porque por supuesto es todo súper subjetivo, ¿no? Depende cómo lo quieras ver. Muchos decían, Milei arrasó, otros decían, Patricia estuvo muy bien, y Patricia Bullrich no solo estuvo bien, sino que también le dijo todo lo que tenía que decir a Massa. Otros decían, no, estuvo bien Schiaretti, que no entró en ninguna polémica y se dedicó a hacer la suya, vendiendo su gestión. Es el actual gobernador de Córdoba, segundo distrito electoral. Bien Miriam Bregman, que se lunció con su frase, estuvo suelta. Y también estaban los que lo veían todo mal. Claro, depende con qué lo querías ver. No hubo un claro ganador de este debate. Y no, Me parece todos que tuvieron sus momentos. Todos tuvieron sus momentos, pero no hay alguien que haya dicho, bueno, esta persona se
lució, este es el ganador, Ni fue el que perdedor. dominó. Ni ganador ni perdedor. No, fue muy parejo. Claro. Exactamente, que bueno, lo decía hace un ratito, ¿no? Todo el mundo pensaba o esperaba que en algún momento explotara Milei y se mantuvo bastante tranquilo. Con Claro. lo cual, bueno, justamente podemos hablar de un empate. Claro. Vamos a ver qué puede pasar en el próximo debate, ¿no? Exactamente, un Eso te empate. lo dicen las urnas después, el 22 de No, octubre. pero es un buen No. debate ese, es un buen debate, Ale. ¿Mueve algo o no mueve nada? Yo pregunté el hoy, debate, compañero. ¿Mueve o no Hoy mueve? pregunté a todos, ¿alguien cambió el voto? Yo creo que no. Una persona me me dijo que, parece que sí. Una persona me dijo que sí. Bueno, una. bueno, puede ser que algún indeciso, puede ser No que voy a alguna. nombrar, no. Es difícil porque vos cuando lo ves con tu óptica, entonces decís, bueno, la verdad, Massa salió bien parado. O decir, no, la verdad, Bullrich le cantó todo. O no, Milei, la verdad, se mantuvo en lo suyo. O sea, lo ves también como lo querés ver. Te ayuda, Totalmente. si querés, a ratificar tu voto. Por supuesto está el indeciso, por supuesto realmente para que cambie mucho el resultado de la elección, tenés que cometer en el debate un error. Sí, no sé, torpezas. una cosa. Torpezas. Bueno, pero Dani, están los que votaron a los otros candidatos que no llegaron justamente a cumplir todos los requisitos para presentarse ahora. Están los que votaron en blanco. Están los que no votaron, que fue un porcentaje importante. Bueno, justamente esos votos, ¿a dónde van a ir? Y allí tenemos justamente los 5 candidatos. Claro, bueno, y en una. Puede pasar cualquier cosa, Sí, ¿eh? bueno, y en una elección tan pareja, por lo menos entre 3, es verdad que algún porcentaje que puedan ir sacando de gente que no votó, o de gente que votó en blanco, o gente que no fue, bueno, o que votó a candidatos que quedaron afuera. Bueno, sí, evidentemente ahí por ahí un puntito o algún porcentaje mínimo que puedan pescar, y sí, puede llegar a ser importante. Y también aprovechar, por ejemplo, en el caso Sí. de Massa, pensando en un posible balotaje, por ejemplo, cómo le preguntó a Miriam Bregman qué haría ella en el caso de que el balotaje sea entre Massa y Milei. Claro, Para claro. ver qué pasa con Sí. la izquierda también, los votos de la izquierda. Y ahí se enojó, y se enojó Sí. varias veces Miriam Bregman Sí. con esto. Sí. Porque no solamente se lo preguntaron en el debate, sino también muchos periodistas afuera le hicieron esta pregunta. Claro. Y ella se enoja porque dice, ya están descartando la izquierda Sí, de entrada y y no bueno, quiero sí. que suceda eso. Claro, no te voy a claro. contestar esa pregunta. Sí, estuvo bien en ese sentido Massa cuando le agradeció haber votado en sintonía el proyecto del impuesto a las ganancias, de alguna manera como diciendo, bueno, obviamente está de mi lado, un poco pensando después en la Y pregunta cuando, que le hizo. y cuando le hizo esa pregunta, dio a entender, bueno, ustedes es lógico que, nos Claro, voten a claro. nosotros. Sí, sí, la quería lógico. llevar a Y ese un lado. detalle sin que no ella menor, quería. Massa, en el caso de Milei Sí. y a Schiaretti, creo que también a Miriam Bregman, los trató por el nombre. Sí, bueno. no es un dato sí. menor. No, Patricia no, Bullrich no. iba dura. Massa. apellido, le decía Massa. Massa. Sí, pero en Milei, algún ¿no? momento, no me gustó, pero bueno, seguramente estuvo estudiado. ¿Y Miriam Bregman? No me gustó cuando Patricia Bullrich lo tuteaba a Massa con un tono, te diría hasta peyorativo. Sí. Me parece, por ahí, bueno, obviamente su gente, o la gente que sigue a Patricia Bullrich, bien, tratalo así. Y a mí me chocó, pues sí, qué sé yo, es el ministro de Economía, Claro. te Y guste o no. Milei siempre Dale lo- con los números, perfecto. Milei siempre lo trató de ministro. Siempre Sí. ministro Massa. Por eso, y le cantó lo que tenía que cantar, pero me parece que es un ministro, tenés que respetar por lo menos el cargo. Y Qué sé Bregman yo, le son- dijo en son un momento formas. también en esto de cómo se trataron, que no es menor Sí. cómo se trataron, porque mirá lo que estás diciendo vos, que te chocó la manera en que le habló. Me parecía despectiva e Massa inútilmente, buscaba ¿no? cercanía, por eso que dice Flor. Porque después en un hipotético balotaje va a Sí. tener que buscar votos De todos lados. Sí, bueno, todo. Y Bueno. Miriam Bregman le jugó un Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Bueno, ¿no? sí. Bien. Sí, sonó fuerte también. Sonó Bueno, fuerte vamos a hacer también. una pausa y después la seguimos, porque por supuesto nos encendemos y seguramente vos. Mira, está muy bueno, dicen los sí, compañeros en tu acá. oficina, Están en tu enganchados. laburo, en el negocio, en la facu. Y sí, lo vas a estar hablando durante toda la mañana. Así que la seguimos en un ratito. Pausa cortita.